Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Joaquín y Santa Ana, Ruega por nosotros. San Dionisio, Ruega por nosotros. San Alberto Magno, Ruega por nosotros. Bueno, buenas noches. Me voy a tomar un minutito para presentarlo a Ricardo, que para la mayoría ya es conocido. Ricardo es amigo de la casa, es un privilegio tenerlo aquí. Es terciario dominico, así que está muy bien vinculado con nosotros y con esta actividad que venimos desarrollando del curso. Ricardo Piefagli es doctor en filosofía, se doctoró en la Universidad Nacional de Cuyo, con una tesis sobre teoría del Estado bajo la dirección del filósofo argentino Alberto Caturelli. Sin duda que presentar el currículum de Ricardo, digamos, necesitaría de un esquema en papel que yo no tengo, pero basta decir que él es muy estudioso de teoría política, es titular de la Cátedra de Teoría del Estado en la Universidad de la UBA. Lo más importante es que también ha dedicado muchos años a estudiar a San Alberto Magno, un santo dominico, ¿no es cierto? Maestro de Santo Tomás de Aquino. Fue miembro, digamos, de la comisión encargada de preparar los textos para la edición crítica de las obras de San Alberto Magno. Ha traducido del latín algunas partes, yo no tengo mucha referencia, digamos, puntual de eso, pero de por sí, digamos, es realmente un privilegio contar con su magisterio. Él frecuenta mucho últimamente esta casa y siempre nos convida con algunas de sus enseñanzas que son de por sí muy luminosas, porque él también tiene la habilidad de hacer fácil temas muy complejos. Así que espero que lo disfrutemos y, bueno, recibirlo con un caluroso aplauso. Bueno, en otras oportunidades también, siempre el tema fue San Alberto y ayer hablando un poco en la preparación de este tema, ayer o antes de ayer, me decían, y yo tengo conocimiento de que ustedes tienen en desarrollo un programa. Hoy no era este el tema, entonces un poco el esfuerzo está hecho para que no nos separemos mucho del tema de hoy, que era un tema propiamente metafísico, según me tengo entendido. Es imposible entonces hablar de la ética de San Alberto sin rozar algunos de los temas que ustedes tenían como expectativa para hoy. Bueno, se hace esta excepción para hablar de San Alberto y trataremos entonces de que no nos vayamos demasiado del tema que ustedes tenían previsto. Yo voy a hacer algo que San Alberto no hacía, pero que viene bien hoy. Cuando San Alberto trata un tema a propósito de un autor filósofo, de un pagano, toma siempre el texto de un pagano. Y cuando trata temas teológicos, toma normalmente un texto de las Escrituras o de los Salmos. Bueno, nuestro tema hoy es la ética de San Alberto, la virtud moral en San Alberto. Algo tiene que ver con lo que dijo Fray Armando acá el domingo pasado. Gracias a Dios, Fray Armando no dijo lo que yo quiero decir hoy, porque si no, me complicaba. Dio una serie de definiciones de la virtud, pero dejó una guardada. Es aquella que define la virtud como preparación para la vida política. No es que me interese a mí traer aquí a colación un tema vinculado con la tan remanida filosofía práctica, ¿no?, que hoy está de moda, sino mostrar que la filosofía práctica de Alberto Magno constituye un momento de la contemplación. Y esto sí es propio nuestro aquí en el convento, esto sí es importante. Entonces decía, haciendo algo que él no hace, pero que me parece sí prudente, encontré justamente en 2 versículos del Salmo 127, de las vísperas de hoy, el tema del cual quiero ocuparme. Beato aquel que teme al Señor y quien camina por sus vías, quien recorre sus vías. Beatus quicunque times dominum, qui ambulas in viis eius. Beato hace referencia al fin de la vida moral. Aquel que teme al Señor hace referencia a la sabiduría que es necesaria, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y la sabiduría es una condición previa de la beatitud, también moral. Y por último,
quien camina, quien recorre sus vías, vale decir, quien desarrolla, quien lleva adelante la vida moral. Aquí está el camino, la virtud moral, la condición, la sabiduría y el fin, la beatitud. Para eso elegí un texto de San Alberto que contradice por su contexto lo que se piensa hoy de la filosofía moral de nuestros autores medievales y especialmente de los autores de la orden, ¿no es cierto? Elegí el comentario de la ética de Aristóteles, sobre el cual otras veces me referí, pero lo elegí porque por su contexto este texto fue desarrollado, fue motivo de clases en el convento dominicano de Colonia, en lo que hoy es el convento de San Andrés, Santa Andreas Kirche, la iglesia de San Andrés en Colonia. Allí Santo Tomás y 3 discípulos más escucharon estas clases, este texto. Y en concreto, en el mismo momento en que se desarrollaba esto, se desarrollaban las clases vinculadas también con la teología mística de San Alberto Magno, vale decir que en la misma espíritu, en la misma cabeza, se elaboraban los comentarios morales a un pagano, que es Aristóteles, como también los comentarios a Dionisio. Fíjense ustedes qué difícil sería escindir el pensamiento moral, que es político en San Alberto, de su teología mística. Yo no voy a hacer referencia a la teología mística, eso es un enorme tema. Solamente me voy a referir justamente a la virtud moral como momento de la contemplación. Hay un texto muy importante que todos conocen, no es ninguna cosa original. San Alberto es conocido por esta frase: el hombre está situado entre el tiempo y la eternidad. El hombre está entre el tiempo y la eternidad. Recientemente, en nuestra época, Juan Pablo II ha dicho, no refiriéndose a los dominicos, sino a los, misioneros, que el misionero es un contemplativo en acción. Yo lo que pretendo es corregir un poco esta frase, no diciendo de esta forma que Juan Pablo II está equivocado, ¿no? De ninguna manera este no es el fin, sino adaptarlo un poco más al espíritu de la orden, para decir que el predicador es aquel que obra teniendo siempre en su horizonte la eternidad. La acción moral, la vida moral es un momento de la contemplación, y esto me parece más adecuado a la doctrina de San Alberto y justamente a la impostación de la orden. Es importante saber que, me parece a mí, en el momento, en el que San Alberto propone su doctrina moral, articula su doctrina moral, allí toma por primera vez forma sistemática el ideal de Santo Domingo. Esto es algo que he pensado muchas veces y que pretendo demostrarlo cada vez que hablo de estos temas. El año pasado se desarrolló un ciclo de conferencias en el convento de Buenos Aires. Y bueno, cuando yo vi el programa, eran los clásicos temas, ¿no? Santo Tomás de Aquino, y de ahí se saltaba a Yves Congar y después a Zenú y terminaba no sé quién. Entonces me preguntaron qué me habían parecido y me parecieron que estaban mal y que eran incompletas, porque, claro, obviamente, ¿cómo va a faltar San Alberto Magno entre los maestros de la orden? Tenía que haber estado el primer día. Bueno, ahora se hizo un nuevo ciclo y la primera conferencia fue sobre San Alberto, o sea, buena voluntad para subsanar esta gran omisión, ¿no es cierto? Pero también hubo una cosa que corregir. Me acuerdo que pusieron el título de la conferencia La teoría política en San Alberto Magno. Y cuando yo había escrito eso, me tuve que dedicar a esto, ¿no? A mostrar que San Alberto no escribió una teoría política. Esto que yo voy a comentar hoy es teoría política, pero en su aspecto moral. Moral y política son la misma cosa en San Alberto y también en Aristóteles. La moral tiene desde el comienzo una orientación política. ¿Por qué les decía que había que corregir esto? Y porque estaba escrito con T, y teoría se escribe con T, no con H, obviamente. Pero le decía yo al padre que hizo esta planificación que cuando yo escribo teoría con T y sin H, porque lleva H, ¿no? Teoría lleva H. H, TH, que es la transliteración de la letra Z griega. Claro, así sí, porque se ve que el que lo puso en castellano no tiene el sistema para escribirlo en griego y entonces quiso decir la teoría como contemplación. Ahí estamos de acuerdo. Pero si ustedes le sacan la H, la teoría queda como la interpretación marxista del siglo XX, como construcción de la praxis. Y esto no es el caso de Alberto Magno ni de ninguno de los autores del siglo, primera mitad del siglo XIII.
Entonces, bueno, hay que siempre andar con mucho cuidado cuando se utilizan las palabras, ¿no es cierto? Antes de hacer un breve comentario sobre este texto, algunas consideraciones en cuanto a la obra de San Alberto Magno. Decía yo que si este curso se desarrollara como lo hizo San Alberto entre aquellos discípulos, no era necesario decir lo que yo voy a decir ahora, porque a nadie se hubiera cruzado de que la moral era una disciplina independiente y autónoma de la metafísica y de la teología sobrenatural. Acá sí hay que decirlo, porque la tendencia dominante es a mostrar a los autores, especialmente a Santo Tomás, como un prekantiano, y entonces acá sí hay que aclararlo, ¿no? En desvincular a la moral de la metafísica y de la teología sobrenatural. Eso facilita muchas cosas, esa operación, ¿no? Decía entonces, en primer lugar, eso, mostrar que cuando San Alberto escribe su primer tratado juvenil acerca de la naturaleza del bien, allí, en ese tratado juvenil que es muy breve, están prácticamente todas las líneas y todas las orientaciones acerca del bien moral que va a mantener al cabo de toda su obra. Yo voy a hacer referencia así rápidamente, ¿no es cierto?, a ese catálogo de temas. En el tratado de la naturaleza del bien hay una referencia al bien en cuanto a Dios como el sumo bien. Hay una referencia a Dios, vale decir, a una orientación teológica del bien. También hay una orientación metafísica, en cuanto que el bien metafísico es la primera efusión de Dios. Esto es un tema interesante, es muy interesante porque a veces se dice así, medio con desprecio, ¿no? San Alberto era muy neoplatónico y entonces por eso ponía al bien antes que al ser. Pero es muy difícil refutarlo, porque lo que él contesta a esa objeción es que Dios creó todas las cosas en un acto de generosidad y de bondad. Entonces, decirle que el bien no está primero que el ser es medio complicado, ¿no es cierto? Si yo lo leo aristotélicamente tendrían razón, pero la objeción que responde San Alberto es esta: Dios creó el ser, pero por un acto de generosidad, de bondad, y entonces el bien está primero. Bueno, en todo caso, el bien metafísico como primera efusión de Dios en el acto de la creación. Esta sería la lectura metafísica que ya aparece aquí. La segunda, el bien se especifica como orden de la naturaleza. Todo el orden creado es bueno como orden en cuanto tal, ¿no es cierto? El bien teológico, el bien metafísico y el bien del orden de la naturaleza. El orden de la naturaleza es un bien. También allí mismo hace referencia al bien de la persona humana, al orden de la persona humana. El bien de la persona humana lo constituye su ordenación. Gran tema también en la antropología filosófica de San Alberto Magno. Bueno, no hay que hablar de antropología filosófica, en la psicología racional de San Alberto Magno, que la desarrolló en otro tratado, en el tratado acerca del hombre, en un libro, en una suma que se llamó La Suma de las Criaturas, en donde hay un desarrollo muy amplio, tratado acerca del hombre, donde está este tema. Digo, lo que pretendo es mostrarles a ustedes que en este pequeño tratado juvenil estaba en todas las líneas de orientación del pensamiento posterior de Alberto hasta su muerte. Esto es importante. Estaba también algo que toca ya más de cerca nuestro asunto de hoy, que es el bien como virtud política. La virtud no es un concepto ético como separado de la política. Esto un aristotélico diría, pero qué cosa obvia, ¿no? Para nosotros no es tan obvio. Hoy se concibe la ética y después al último, después viene la política, y por ahí no viene nada, ¿no? La política no tiene base moral. Para estos no. Para ellos, para San Alberto, la virtud, en un sentido muy platónico, es integral. Las virtudes se conciben como una totalidad. No hablo de la virtud de la templanza por un lado, de la fortaleza por el otro, de la justicia y de la prudencia. El hombre virtuoso las posee todas. La virtud es un todo sistemático, es un todo de orden, es un todo potestativo. Si saco a una de ese todo, se debilita. No puede haber un hombre templado sin que sea justo y prudente, por principio, ¿no? Hay otras connotaciones más, además de estas. Las virtudes, va a decir San Alberto, son así como las llama virtudes cardinales. Sí, pero ¿por qué? La interpretación que él hace en la etimología es porque son como un cardan, el cardan del auto. Yo no entiendo mucho de motores, a mí se me pincha una goma y se me hace la noche, pero ustedes saben lo que es el cardan, ¿no? Es una cosa larga, grandota, de fierro, donde todo gira alrededor. Bueno, esto es lo que quiere decir San Alberto, que la vida virtuosa es el eje de la vida política.
Esto es lo que quiere decir. Por eso es importante entender en esta intención de Alberto Magno que justamente la virtud moral es una preparación para la vida política. Los grandes problemas de la política no son otra cosa que grandes problemas morales, ante todo. Bueno, otra determinación, el bien como virtud política en particular, vale decir, ahora sí, como virtudes específicas. Y en este punto cabe destacar lo que podríamos llamar hoy como la virtud de la prudencia. La justicia también lo es, pero más importante es la virtud de la prudencia. Porque la prudencia, digo así groseramente, hay más mujeres que hombres acá, parece hoy, es como una multiprocesadora la prudencia, ¿no? Donde uno mete todo allí, toda la vida contemplativa se hace praxis a través de la prudencia. Y por eso San Alberto la va a llamar no apenas la recta razón del obrar, sino que la va a llamar virtud mediadora. La contemplación se torna acción en el marco de la virtud de la prudencia. Entonces, eso. Bueno, siguen otros tratados posteriores, de 1243 y el tratado acerca del bien, donde el primer capítulo es un capítulo acerca de la metafísica del bien, porque el bien que persigue la vida moral, al que yo hago referencia aquí, beato aquel que teme al Señor, esa santidad que se obtiene mediante el bien es también metafísica y teológica, pero ante todo no es un bien distinto. Los bienes morales, el político, el metafísico y el teológico están unidos en razón de la analogía que hay entre ellos. No son distintos. Hay una relación de analogía, de participación y de analogía, digamos, en el orden metafísico, participación, y en el orden lógico, de analogía. Bueno, por último, el comentario al Evangelio de San Mateo, del cual no me voy a ocupar ahora, y después el comentario a la política. Sí hago referencia al comentario a la ética. El comentario a la ética es especialmente importante porque acá en donde, se explica la doctrina de Aristóteles. Es importante saber que cuando Alberto Magno comenta la política de Aristóteles, lo hace en un marco de referencia también platónico. San Alberto es el que reconcilia, de alguna manera, el platonismo, el neoplatonismo con el aristotelismo. Bueno, voy a hacer una lectura lenta de este texto, hasta donde uno empieza a ver cara ya de que cuando termina, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde se llega. El tema aquí es la virtud moral, es la costumbre moral. Antes que eso, antes que entrar en la lectura, alguna breve referencia a lo que se va a encontrar en San Alberto. Recién decía el padre en la homilía, no fue sermón, hoy fue homilía, ¿no? Según mi saber y entender. Sermón es cuando uno le pegan con un fierro, hoy y el comentario del texto nada más. Aunque a veces va el sermón también, mezclado, claro. No, hoy fue homilía. En la doctrina homiléctica de hoy hablábamos de qué cosa, de que había santos en el Antiguo Testamento, pero también en el mundo griego. San Sócrates ora pro nobis, decían nuestros primeros padres. Bueno, justamente en Sócrates aparece por primera vez esta noción de arete como virtud, ¿no es cierto?, en griego. Esta palabra arete es muy importante porque allí en Sócrates ya está el ideal, fíjense ustedes, ¿no? Si hubiera vivido Sócrates y Platón después de Santo Domingo, capaz que hubieran sido hasta dominicos, ¿no? Porque miren qué cercanía que tiene respecto del ideal de la orden y de la propia doctrina de San Alberto. Lo que va a decir Sócrates es algo, especialmente lo que le hace decir Platón, quien lo ha escuchado, es esto. Toda mi ocupación es andar de un lado al otro para persuadiros, jóvenes y viejos, de no preocuparos ni de vuestro cuerpo ni de vuestra fortuna, tan apasionadamente como de vuestra alma, a fin de hacerla tan perfecta como sea posible. Y por esto os he dicho que no es de las riquezas de donde viene la virtud, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud y de ella también todas las demás bienes para el Estado y para los ciudadanos. La vida socrática es una vida dedicada a lo que se llama en griego epimeleia tepsiges, la salvación de las almas, la salvación de las almas. Uno va a enseñar ética filosófica hoy a las facultades y yo digo, vengo a tratar de salvarles el alma y ese es el día que perdí el cargo, ¿no es cierto? Pero este es el ideal socrático que está en la doctrina de San Alberto. Todo esto que voy a leer tiene una finalidad,
ut bonificamus, para que seamos buenos, para que seamos beatos. Este beato va a tener una significación doble. Por un lado, en el mundo griego, al que me vengo haciendo referencia, el beato es el hombre feliz. Hasta Boecio, que es el último griego, es el último antiguo y el primer medieval. La beatitud dice beato el que tiene todo lo que quiere, ¿no? Beato el que tiene todo lo que quiere, siempre que sea recto, obviamente. Pero no se habla todavía de una beatitud en el sentido de santidad. Esto va a venir recién aquí, en el siglo XIII, específicamente en la obra de San Alberto Magno. Decía entonces, comenzando ese recorrido, la virtud en Sócrates todavía no se presenta como una integralidad, no están todas juntas las virtudes. Se habla de arete como una fuerza del alma, Arete, bueno, podríamos pararnos en esta palabra sola y es muy apasionante hacerlo, porque ya este prefijo a, alfa, ro, indica perfección, indica comienzo, punto de partida, armonía. Es muy interesante, ¿no? Justamente eso es el alma, una armonía, la fuerza del alma que abre un horizonte. Esto es apenas la virtud en Sócrates. Y eso justamente sirve para redimir al alma. Pero Platón, en otros diálogos posteriores, que también son socráticos, porque todavía está cerca de su maestro doctrinalmente hablando, le va a poner otra condición a la virtud moral, ¿no? Que es la sofía que significa sabiduría. ¿Qué se entiende por sabiduría? En Sócrates, en Platón y en Aristóteles, el conocimiento de las cosas más elevadas. Eso es necesario para ejercer y practicar la virtud, el conocimiento de las cosas más elevadas. ¿Y de qué cosas más elevadas? ¿Del cosmos apenas como una realidad física? No, porque va a decir, además, es necesaria la piedad, que tiene un nombre que para nosotros tiene mala prensa, ¿no? En griego se dice ociotes, el ocioso es un piadoso, bueno. El ocioso es un vago para nosotros, no, de ninguna manera. Ociotes es el piadoso. Hay un diálogo interesante en Platón, donde Eutídemo y Sócrates son convocados le llega una cédula de citación para que vayan al foro de la justicia, los convocan. Uno va a denunciar y el otro es llamado a declarar. ¿Pero quién los recibe? El Arjontes, el Arjón Basileus, el primero que manda, el gobernante, el gobernador sería, ¿no? Pónganle así. Uno lo hace difícil porque es el negocio de uno hacerlo difícil, no de los profesores. Pero bueno, es el que manda. ¿Y qué entiende el que manda sobre los delitos contra la piedad, contra los dioses? Miren ustedes qué importante que va a ser esto, ¿no? Esto apenas es una curiosidad, solo para que vayan viendo en el recorrido posterior cómo estas cosas se van a encontrar ya todas juntas en la doctrina de Alberto Magno. Antes que abandonar el mundo griego, apenas una referencia a San Ambrosio, quien comentando el Evangelio de San Lucas va a decir algo así como que las virtudes están todas conectadas y concadenadas de una manera tal que quien tiene una parece que tuviera todas las otras. Ese no es el camino. Bueno, ven ustedes, el concepto de virtud se va ampliando, llegando hasta San Ambrosio, donde ya hay casi un precedente de lo que va a ser la doctrina de San Alberto Magno, la totalidad de las virtudes, que se relacionan entre sí unas con otras de un modo sistemático, al modo en que se desarrolla la conexión entre los órganos de nuestro cuerpo. Hay un metaboles, una palabra griega que indica movimiento, metabolismo, ¿no? Eso es la vida, la dinámica de las virtudes. Lo que va a decir San Alberto aquí, en este texto, ahora me tengo que poner los anteojos. Yo no hago esto en clase porque se me vienen los años encima, pero acá son todos medio viejos, como, bueno, entonces uno se lo pone. Ptolomeo en el Almagesto dice que la disciplina entre los hombres es como socia de su inteligencia y es intercesora entre los hombres. Acerca de la ciencia moral, en este enunciado del texto de Ptolomeo se tocan tres cosas, a saber, la materia de la moral, el fin y la utilidad. Es un poco lo que yo hice acá con el Salmo 127. La materia, la disciplina, es la materia de la moral, el discípulo. El disciplinado es el objeto aquí. La disciplina, porque, como dice San Basilio, la disciplina es el conocimiento erudito de la buena costumbre, de las costumbres morales. Pero las costumbres
son la materia de la ética que consisten en acciones. Mas, sigue el texto, porque se trata de ciertas acciones propias de cada naturaleza, conviene también que del hombre, en cuanto que es hombre, haya algunas operaciones que le son propias según que es inteligente, según que es racional. Vale decir, aquí lo que va a decir es esto. Miren, hay operaciones propias de los animales, de los caballos, de los gatos, etc., pero también del animal racional. Bueno, conviene entonces que sepamos, porque de eso se trata, la virtud tiene que ver con el hombre, en cuanto que es racional, cómo son las costumbres de los hombres. ¿Es que habrá una ciencia sobre esto? Se va a preguntar San Alberto. ¿Habrá una ciencia sobre la costumbre moral? Este es el tema de este prólogo al comentario de la ética. Bueno, y sigue adelante. Como dice Avicena, va a decir San Alberto, razonar acerca de lo honesto y de lo deshonesto. Esta es la cuestión, la primera cuestión de la ética como disciplina filosófica. El razonamiento acerca, hoy le llaman el discernimiento, bueno, pongámosle el discernimiento acerca de lo que es honesto y deshonesto. Y porque la ley, dice, es el derecho escrito que nos lleva a realizar las cosas honestas y prohíbe las contrarias, dice Graciano, citándolo a Albetegni. Este era un arquitecto, ¿no? Albetegni era un gran... Cita mucho a Alberto Magno, por eso yo traduzco acá lo que está, ¿no? Dice que la ciencia, ignorar la ciencia de la ley es stultum, es necio, es estúpido, diríamos nosotros, boca de jarro, ¿no? Pero es necio no conocer la ley que nos lleva a admitir las cosas honestas y a prohibir las contrarias. Así como es deshonroso omitir lo que es propio de cada cual. Por tanto, las acciones morales que se tratan acerca de lo honesto son consideradas por la moralidad. Y entonces es conveniente que se agregue a esta determinación acerca del hombre, porque al hombre le compete conocer las costumbres morales. Bueno, hasta aquí yo quisiera destacar lo siguiente. En primer lugar, en el primer párrafo que leí, la disciplina del hombre es como socia suya e intercesora ante los hombres. Aquí hay dos sentidos de la moral. Uno, el hombre verdaderamente sabio es el que sabe obrar rectamente en la vida moral. Pero además de eso, que la virtud moral que lo hace disciplinado, sirve como intercesora entre los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que dice José Hernández en el Martín Fierro. Nadie nos presenta mejor que nuestra propia conducta. Nadie nos muestra mejor en sociedad que nuestra propia conducta honrada. Esto es lo que dice San Alberto acá. Sirve para que nos presentemos en sociedad. Hay algo más interesante todavía, que viene lógicamente encadenado con esta especificación. Dice, el fin de la moral es esto, el fin es así como algo asociado a su inteligencia. Pero dice, claro, como dice Aristóteles, el intelecto práctico es el que nos mueve por la ciencia y que nos dirige en las operaciones. Ahora, saber las cosas morales nos orienta en la dimensión práctica y nos hace disciplinados. Es muy importante entender esto, que el saber acerca de las cosas morales nos hace disciplinados y nos hace como garantes de nosotros mismos frente a los demás. Sí, pero hay otra ventaja más, que la virtud siempre tiene una dimensión comunitaria en San Alberto. No es para que yo solo me santifique, me haga bueno y beato, sino para que los demás también se hagan santos y buenos. Este es el asunto. ¿Y cómo logro eso? Enseñándoles moral, no apenas, no es suficiente esto. Va a decir San Alberto, tomando un texto de Cicerón, que el hombre verdaderamente virtuoso es el que atrae a los demás como si fuera un imán, para que lo imiten, incluso sin saber por qué lo siguen. Vale decir, el hombre virtuoso es un imán viviente que atrae a los otros por el ejemplo. Por tanto, no puede haber un profesor de moral que sea un corrupto. No puede haber un profesor de moral que sea un corrompido. Tiene que ser un hombre que además viva la virtud y que esto trasluzca en su comportamiento, ¿no es cierto? Es la presencia, justamente esta virtud es la que transforma al hombre desde su interior. En este punto habría que señalar
que el punto, digo yo, el tema más importante del pensamiento metafísico, el pensamiento filosófico y teológico de San Alberto no es ni el tema de la virtud, ni el tema de la beatitud, no. El tema más importante es el tema de la inteligencia adquirida. ¿Qué es esto de la inteligencia adquirida? Es una inteligencia, es una dimensión de la inteligencia que nosotros alcanzamos cuando podemos conocer el plan de la creación según los límites de la inteligencia humana. Según los límites de la inteligencia humana. El auténtico contemplativo es el que conoce el plan de la creación tal cual Dios lo hizo, pero según los límites de la inteligencia humana. Y esto le sirve como orientación para la vida moral. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esa contemplación que orienta la vida moral es lo que justamente yo hacía referencia recién. Se hace acción a través del ejercicio de las virtudes, específicamente de la virtud de la prudencia, que es, siguiendo a San Bernardo, según San Alberto, la corona de todas las virtudes, auriga virtutis, ¿no? La corona de todas las virtudes. Pero la condición para la virtud moral es la contemplación de Dios, es justamente casi, yo diría, la santidad, ¿no es cierto? O por lo menos la orientación hacia alcanzar la santidad. No hay una virtud moral en San Alberto Magno que pueda ser una moral natural, que podamos considerar como una moral natural. Absolutamente no. Hay esto, la condición, la sabiduría como conocimiento de Dios. Un conocimiento que justamente no se alcanza en San Alberto, a no ser que además del esfuerzo ascético concurra también la vía mística en San Alberto. Fíjense, yo no pasé ni la primera página aquí, pero tengo que decir esto porque si no, no se puede entender el vocabulario de San Alberto. Esto lo va a explicar justamente en los comentarios a Dionisio, lo va a explicar en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, donde va a decir algo que yo dije acá otra vez, como lo dije hace mucho, capaz que ni se acuerdan, pero bueno, sirve recordarlo. Nosotros hacemos un esfuerzo ascético para conocer a Dios, por el camino, si quieren, de las 5 vías, está bien, pero no con eso es suficiente. Hay un punto en que la inteligencia se nubla y, como dicen los chicos, hoy se nos viene la noche, sí, la inteligencia queda exhausta, pero Dios, que es la bondad por excelencia, también actúa respecto de nosotros, como nosotros, cuando somos realmente virtuosos, actuamos respecto de los otros, a saber, como un imán que nos atrae hacia sí. Vale decir, el hombre puesto en el esfuerzo de conocer y de llegar a Dios, queda exhausto, y entonces Dios, ¿qué hace? Reemplaza su inteligencia oscurecida por la suya propia. Sí, Señor, Dios hace esto, pero ¿qué? Como si fuera que le da un pedazo de inteligencia, y entonces concluiríamos en un cierto panteísmo. Absolutamente no. Lo que Dios hace es reforzar, es potenciar la inteligencia mediante el don de la fe sobrenatural. La aceptación de la fe nos da una claridad justamente que nos une a Dios y que sirve ahora como una nueva guía respecto de la vida moral. Por eso, cuando Dios nos atrae hacia sí, cuando nos acerca hacia sí mismo, entonces la que yo puedo hacer a partir de allí es la relectura de la vida moral. Puedo hacer lo mismo que hacía antes, pero a la luz de la fe sobrenatural. Esta es la ética de San Alberto. Esto quiere decirse con esto del fin, ¿no es cierto?, de la vida moral. Bueno, un poco más adelante, lo que Alberto se plantea es si acerca de las costumbres morales puede haber ciencia o no. Esto es importante porque la objeción que se presenta acá es la siguiente. ¿Cómo va a haber ciencia de una materia que no es universal y que es tan cambiante como las costumbres? Las costumbres son hoy de un modo y mañana del otro. ¿Cómo puede haber ciencia de lo mudable, de lo cambiante? A lo que San Alberto va a decir es que la ciencia moral no versa acerca de las costumbres en cuanto que son variables, sino en cuanto a lo que hay de invariable en las costumbres. ¿Qué quiere decir esto? En las costumbres morales hay un núcleo invariable, hay un principio que las rige, ¿no? Nosotros distinguimos, San Alberto lo hace recién en el primer libro de la Ética, la palabra ethos que significa para nosotros ética. Se escribe de dos maneras, o con épsilon o con eta, ¿no?
según que se escriba de un modo o de otro, significa la costumbre del lugar, por ejemplo, la de los santiagueños, la de los santafesinos, la de los, qué sé yo, como quieran. Pero también el clima, la influencia del clima, los factores, digamos, ambientales, pero también la ética significa esto, la rectitud de la costumbre moral, la vigencia de los principios universales, los principios inmutables. Para el hombre contemplativo, para el hombre que alcanzó una cierta unión con Dios, esos principios inmutables no son apenas de los que habla el filósofo, el pagano Aristóteles, hacer el bien, evitar el mal, cada cosa es igual a sí misma, sino además los principios de la fe sobrenatural. Lo que hay como núcleo en la costumbre moral es el principio, los primeros principios de la razón natural más los principios de la fe sobrenatural. Esos son los criterios de legitimidad de la costumbre. Y es allí donde puedo yo distinguir científicamente lo que es honesto y lo que es deshonesto. El pecado es moralmente deshonesto, no es apenas una transgresión a la ley de Dios. De esta manera, es como que la ley moral, a pesar de que esté potenciada y legitimada por la presencia en su interior, en su núcleo, digamos, invariable, esté potenciada por la presencia de tan altísimos principios como los dogmas de la fe sobrenatural, a pesar de eso es como que la ciencia moral se suaviza, porque la ciencia de los paganos era apenas un dictado de la razón, era esto debe hacerse, y esto no es lo que mejor se acomoda a nuestra naturaleza, que está compuesta también de afectos, no apenas de voluntad, no es solo saber que yo debo hacer esto tan solo porque debo hacerlo, debo hacerlo porque es lo agradable a los ojos de Dios, porque es lo que me alcanza aquello que Benedicto XVI llama la ruptura del horizonte de la inmanencia, la ruptura del empirismo, vale decir, es el que nos hace capaces de la eternidad. Una acción virtuosa puesta en acto, así, a la luz de la fe sobrenatural, es justamente lo que le hace al hombre ir más allá de lo puramente humano, lo que lo hace obrar mirando a Dios y lo que lo hace abierto a la eternidad. Dice Benedicto XVI, justamente a propósito de ese concepto, lo característico del hombre de hoy, y no solamente del hombre común, sino del hombre de iglesia, es poner como horizonte de su vida moral la acción, solamente la acción. ¿Y cuál acción? El hacer cosas, y cosas que él mismo proyecta, cosas que el mismo hombre proyecta. ¿Y con eso qué se logra? Y se logra un activismo en lo cual el hombre es el primero que protesta con ese activismo, porque el hombre está orientado, justamente porque tiene esos primeros principios puestos por Dios en su naturaleza, está orientado tan naturalmente a la política como a la eternidad. Tiene vocación de Dios, más allá de que sea un ateo, tiene una vocación de Dios inscrita en su naturaleza. Entonces justamente esto, restituirle a la moral, como hace San Alberto, la dimensión sobrenatural, repotencia, vivifica, rehabilita la moral y se acomoda mejor a la naturaleza del hombre. Entonces digo, va a decir San Alberto como solución a esta cuestión que sí hay una ciencia de la moral, pero no en cuanto a la variabilidad de las costumbres, sino en cuanto a la invariabilidad de los primeros principios. De eso se trata. Bueno, la segunda objeción va a ser la siguiente. Pero, ¿cómo puede ser que haya una ciencia moral si hay distintas ciencias morales? Hay una que trata sobre la familia, otra sobre la ciudad, otra sobre el hombre individual. ¿Cómo puede ser que haya distintas morales y una sola ciencia? Y justamente va a decir San Alberto, porque el hombre se desarrolla sucesivamente en esos tres niveles, pero los principios son solo unos. Y entonces sí puede haber una sola ciencia, en la cual se reducen todas. Justamente esto, ¿no? La ciencia moral, lo que llamamos hoy ética, que trata de la costumbre individual. La costumbre en la familia se llama la económica, o económica en griego, y la política, que trata sobre la moral en la comunidad. Pero todos son una misma ciencia y se reducen a los mismos principios invariables. Bueno, otra de las objeciones que se hace aquí, y la pregunta es, ¿y esto de la ciencia es lo que se enseña y sirve solo para enseñar? De ninguna manera va a contestar San Alberto. No, no es así, porque la ciencia moral sirve para dos cosas, siguiendo a Aristóteles. La primera, para enseñar, es un poco lo que estamos haciendo acá.
enseñar sobre cosas morales, pero también sirve para que sea útil, vale decir, para actuar. Por lo tanto, no sirve apenas enseñar, sino también ponerla en práctica, sino también para hacer la acción, para ponerla en práctica de modo concreto. Bueno, justamente en eso versa la integralidad, la unión, la armonía entre teoría y praxis, entre contemplación y acción en la ética de San Alberto. Y la última objeción que se hace es acerca del método de la moral. ¿Y cómo es el método de la moral? Bueno, el método de la moral va a decir que consiste en persuadir a los que nos escuchan. Bueno, esto lo decía Platón también, ¿no? Persuadir, no es pegándoles en la cabeza para que hagan aquello y no hagan lo otro que se enseña la moral. No es apenas diciendo, bueno, yo voy a traer un profesor que sea un justo viviente, como dice San Alberto, para que enseñe, porque no basta la persuasión. Fíjense ustedes que el hombre que tiene delante suyo Alberto Magno no es el hombre que tiene Aristóteles, tiene al hombre herido por el pecado original. Aquel que está siendo capaz de comprender lo que debe hacer, pero no lo hace. Miren, hoy hablábamos en otro momento, en otra conversación durante el día de hoy, en aquellos que veían que se juntaba la tierra en el Mar Rojo y que después se abría de vuelta, y a pesar de eso no creían. Y hay gentes que saben lo que deben hacer, lo que dice San Agustín, la ley de los miembros. Hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que veo. Y bueno, entonces va a decir San Alberto, ¿sirve tan solo enseñar? No, absolutamente. Hace falta el castigo, hace falta la legis positiva, la política que castiga al que es renuente en hacer el bien moral. Bueno, todo esto es lo que está aquí en el punto de partida de la enseñanza moral de Alberto Magno. Para ceñir un poco más el tema, para mostrar justamente esa conexión entre contemplación y la vida moral, yo quisiera hacer referencia ahora a algún pasaje justamente en la obra de San Alberto donde se trata acerca de esto, vale decir, acerca de este condicionante teológico y metafísico en su moral. Alberto recurre al ámbito de la teología para definir la auténtica sabiduría, lo que es condición, la sofía como condición de la vida moral. Dice que dicho conocimiento científico ofrece una nueva luminosidad sobreañadida a la luz natural de la inteligencia. Es cierto que tenemos una luz natural, pero esa luz natural se ve potenciada con la vida de la gracia, lo decimos nosotros en un lenguaje un poco más catequístico, ¿no? Pero es lo que dice San Alberto justamente. La ciencia de Dios es aquella que explica todas las cosas por referencia a Dios como creador. El objeto formal de esta sabiduría no es otro que la luz divina. Esto es la fe en Dios revelado, en virtud de la cual pueden conocerse todas las cosas. Va a decir San Alberto en la Suma Teológica, en efecto, se dice ciencia tuya, pues conduce hacia Dios como a su fin. Esto es, lo que se dice en el Salmo, emite tu luz y tu verdad que me conduce hacia el tabernáculo y hacia el monte santo. Esto está tomado de la Suma Teológica. Y sigue, conocer a Dios es conocer la justicia consumada, una virtud moral, ¿no es cierto?, que debajo de la prudencia constituye rectora, una virtud rectora de nuestra vida moral. Conocerte, Señor, es conocer la justicia consumada y saber acerca de ti, acerca de Dios, y de tus virtudes es la raíz de la inmortalidad. La vida moral conduce a la inmortalidad, justamente, ¿no? Esto se aclara mediante lo que enseña Alfarabi en su libro titulado acerca del intelecto e inteligible, a saber que todos los filósofos pusieron la raíz de la inmortalidad del alma en el intelecto adquirido. El intelecto adquirido justamente es conocer el plan de la creación y actuar en consecuencia. Tratar de actuar en la vida moral imitando el orden de la creación, imitando que nuestras acciones de alguna manera recompongan el orden de la creación. En esto quisiera traer a colación una idea que también pude escuchar en una conferencia que recomiendo de Benedicto XVI, en la cual la conferencia está hecha por Joseph Ratzinger en el año 70 y poco, que se pregunta acerca de si la Iglesia es una democracia o no.
y habla de la necesidad de reformar la Iglesia. Tiene mucha actualidad ese texto, ¿no? Porque dice, hoy se piensa en reformar permanentemente a la Iglesia mediante la pura acción, desconectada de la vida contemplativa. ¿Y qué es eso? Eso de añadirle activismo. El hombre auténticamente religioso es el que se inmiscuye en la vida eclesial haciendo cosas, pintando la parroquia, llevándole frazadas a los pobres, cosas que en sí mismas son buenas. Pero eso es todo la vida del cristiano. Y no, el contemplativo puede ser también un perfecto católico sin necesidad de andar viendo si lo cambian al obispo tal por cual, a ver qué cura bien y qué cura no, ¿no? Lo que va a decir es esto. Fíjense, dice la imagen de Miguel Ángel. ¿Qué propone Miguel Ángel? Que es un escultor, va a decir, toma un pedazo de mármol y no le agrega cosas arriba. Esto debe ser nuestra vida moral, ¿no? No inventar cosas nuevas, sino restituirnos a lo que San Alberto llama el status prima creationis, el estado de la creación, como Dios nos creó. Miguel Ángel, dice Ratzinger, le saca al pedazo de mármol lo que le sobra para que reluzca la pieza, la imagen que está dentro, ¿no? Y de igual manera, nosotros, en el plano antropológico, debemos quitar del alma todo el polvo, la inmundicia que trae el pecado y que oscurece lo que Dios hizo con nosotros en el estado de la creación. Yo creo que ese es el secreto de la vida moral. Y aquí un poco el tema que ustedes tenían hoy, el tema de la esencia, ¿no? Eso que está, ese núcleo ontológico que está en nosotros, el alma humana. Nosotros decimos que el alma humana es la esencia de la persona humana. Bueno, pero esto tiene un estado de la primera creación. Como Dios la ha creado, hay que sacarle todo lo que le sobra, la añadidura que le hemos puesto por causa del pecado, por vía del arrepentimiento, sigue Ratzinger, para que reluzca lo que está dentro, para que reluzca nuestra vocación de santidad. Este es el ideal de la ética y de la moral también en San Alberto Magno. Más adelante dice que los entes participan de estas cosas, de la bondad de Dios, esto que yo digo que está escondido abajo de lo que en italiano se llama de una manera muy fuerte, ¿no? La sporchizia, la porquería, ¿no? La inmundicia que ensombrece y que desfigura nuestra alma. Dice, los entes participan de estas cosas derivadas de la bondad divina, más participan de un modo más noble aquellos que se encuentran más próximos a Dios. En cambio, los entes que están más lejos de la bondad divina participan de un modo menos noble, según la conveniencia de sus esencias. Uno dice acá esto en un lenguaje moderno, rusoniano y todo esto, y parece que fuera discriminatorio, pero es que hay que entender dos sentidos de la cercanía respecto de Dios. Uno desde el punto de vista natural y otro desde el punto de vista de una moral sobrenatural o sobrenaturalizada. Desde el punto de vista natural, ¿quién puede negar que estamos más cerca nosotros de Dios que un gato o que un caballo? Porque tenemos la inteligencia. Somos parecidos a Dios en dos cosas, en que tenemos la inteligencia y como Él somos capaces de crear otro hombre mediante el acto de la procreación. Nadie lo puede negar esto. Pero hay otra cercanía o lejanía que tiene que leerse desde el punto de vista de la moral. Está más cerca el que es más santo y está más lejos el que es renuente y el que está aferrado al pecado y entonces se aleja del estado de la primera creación. Este es el asunto. Bueno, esto es lo que va a decir San Alberto. Hay grados de proximidad. Así como existen seres de un último grado, existen también seres vivos dotados del conocimiento e inmortales en el primer grado. Inmortales porque poseemos la inteligencia. Porque un poco lo que se decía hoy en las lecturas, ¿no? Hay quienes actuando bien logran perdurar a través de generaciones y los recordamos por eso y son paradigmas para nuestra vida moral. Bueno, sigue un poquito más adelante. Uno a veces deja hablar a los autores porque dicen mejores cosas que nosotros. Todos los filósofos postularon la inmortalidad del alma mediante el conocimiento de las cosas divinas. Claro, justamente, como este es el punto de partida, el conocimiento de las cosas divinas es el que sirve en la ética de Alberto como orientación para la vida práctica, ¿no es cierto? Bueno, quisiera ir a un texto especialmente importante, tomado de un tratado que nombré recién, que es el Tratado acerca del hombre, para que se vea esta idea que va a estar presente en Santo Tomás, a saber, la noción de la virtud moral como conservación o restitución del orden natural.
la función de la moral ciertamente es que seamos santos, ciertamente es que seamos buenos, pero también que mediante nuestras acciones recompongamos el orden de la naturaleza, ¿no es cierto? Cuando damos a cada uno lo que es suyo, restituimos la justicia natural. Cuando nos oponemos a los homosexuales, también. Cuando el médico no hace el aborto, también. Y cuando da a luz, cuando ayuda a parir, también. Bueno, justamente de esto se trata. Pero el sentido antropológico, como decía al comienzo, está en este texto. Dice al respecto San Alberto: según enseña Aristóteles, nada hay en el orden de las causas que no esté sometido a la influencia de un orden previo, de una causa previa. Como las bolas de billar, más o menos, ya vamos a romper esa analogía. Yo le pego a una y otras se mueven por el efecto de la primera, ¿no? Cuando cesa la influencia del primer orden, cuando cesa la influencia del primer motor, cesa también la causalidad en el orden posterior. Le hace, cuando Dios nos abandona y nos ciega en nuestro pecado, también cesa la virtud moral. El que quiera entender, que entienda, ¿no es cierto? Hay un texto griego, yo traduje hace muchos años, era después de primero, cuando uno aprendía estas cosas, ¿no? Los dioses abandonan la inteligencia, le quitan la inteligencia a los hombres, es un misterio, ¿no? Un castigo es abandonar al hombre en la ceguera y en el pecado. Vaya uno a saber el misterio que hay en eso, ¿no? Tal como se dice en el libro octavo de la física, existe en el orden entre lo movido y el motor, sigue San Alberto. Asimismo, el hombre que, en virtud de su propia providencia, es señor y causa de sus propios actos, podrá tener antes que él algo o nada. Dos posibilidades: o tiene algo o no tiene nada. Si se dijera que nada posee antes que sí mismo, se seguiría que el hombre es el primero en el orden de la providencia. Mas lo primero en todo el orden de las causas es esencialmente el que opera. Así el hombre sería esencialmente el que provee y la providencia misma, lo que es absurdo. Pero si antes que el hombre, según el orden de la providencia, existe algo, esto es un poder directriz, se seguiría entonces de modo necesario que el hombre en todas sus operaciones se referirá a ese algo anterior según el orden de la providencia. Mas dado que lo primero en todo orden es lo que rige la totalidad de la secuencia, se sigue que el hombre en la totalidad de sus acciones se dirige según la providencia divina, que es lo primero en el orden de todas las causas. Aquí rompemos entonces la analogía que propuso Hume, este filósofo inglés que hablaba de la relación entre causa-efecto al nivel de las bolas de billar, porque en el caso del hombre la influencia se da por la posesión de la iluminación que hay en nosotros, derivada de la participación que da Dios en el alma de cada uno de nosotros. Esa participación como orientación de nuestra vida práctica reluce en nosotros de tres maneras. La primera, como la luz natural de la inteligencia. La segunda, como la luz sobrenatural que adquirimos mediante el estado de la gracia. La tercera, en la esencia de cada cosa, en el bien de cada cosa que identificamos y que además nos sirven como finalidad, como fin para restituir el orden debido de cada cosa. Hay una imagen muy interesante, ¿no?, que se puede aplicar. En nosotros, en nuestra alma, nuestra totalidad puede compararse a una catedral gótica, dijo alguien, ¿no? En el sentido de que es una edificación totalmente lógica, hecha por Dios, donde cada cosa tiene un lugar absolutamente coherente, pero transparente, vale decir, de tal manera que cuando nos iluminan los primeros principios, más la sabiduría de las cosas divinas, esto nos convierte, nos da una luminosidad distinta, nos da una coloración distinta. Esto sirve para las mujeres, que se pintan. No hay que pintarse más, hay que estar en estado de gracia, porque eso nos pinta distinto, nos hace más bellos, y hace que el otro quiera ser como nosotros porque se ve como en un espejo. Lo decía el padre Rollo Marín en unas conferencias cuaresmales que están muy interesantes, están en YouTube. Cómo va a ser la resurrección de la carne. Y nosotros mismos, así como somos, a lo mejor gordos, flacos, qué sé yo, como quieran, la misma cosa, pero va a ser reluciente porque vamos a estar transformados por la luz de Dios en nosotros, ¿no?, por el estado de la gracia. Bueno, de esto, este es el secreto de la vida moral. Volver a la esencia en el estado de la primera creación. Sacarle todo, el esfuerzo permanente de sacarle el pecado, digamos el pecado, si ustedes quieren, la violación de la ley natural, la violación de la ley moral,
pero no apenas con el perdón, sino con el arrepentimiento, que es la condición, el primer esfuerzo de la vida moral. Eso hace que podamos actuar como imanes respecto de los otros. Bueno, yo para no alargar mucho, porque ya son las 9 menos, dame 3 minutos más. Hay que andar con cuidado con estos pibes ahora que se han hecho cargo de la conducción de la venerable Orden Tercera, donde te ven que hablaste de más, te hacen, ¿viste? Y te internan un pijama, un pañal y a un geriátrico. Entonces, a las 3 minutos en punto y termino. Bueno, decía yo, justamente, no alcanza solamente eso. No alcanza solamente eso. Leyendo un viejo libro de la Orden, hay unas cosas terribles, ¿no? que hay que tener en cuenta. Yo me pregunto siempre, cuando yo enseño estas cosas en la clase mía, voy con los salmos y todo, y parece que nunca uno convence a nadie. Nunca conocí uno que se convirtiera por causa de mis lecciones. Que debe ser un castigo, qué sé yo. Y uno se mata por hacer las cosas bien. No hace falta eso. Hace falta además, justamente, una vida penitente. Acuérdense, en la venerable Orden Tercera se llamaba Orden de Penitencia. Esto es difícil, yo lo digo, nomás cada uno tome o deje, ¿no? En el plano institucional, los conventos de la Orden que realmente tuvieron una proyección en la vida moral y política, una proyección transformadora, fueron conventos de estricta observancia de la regla. El hombre penitente, el que hace penitencia, es realmente fecundo para la predicación. Vale decir, en suma, ¿hace falta saber solamente? No. ¿Actuar? ¿Hace falta actuar solamente? No. Hace falta atraer a los otros. Pero para que todo esto sea posible, hay que poseer la sabiduría en las cosas divinas y observar una vida de penitencia que nos haga fecundos frente a los que viven con nosotros en la comunidad. Eso es el sentido que yo pretendo darle a la orientación, esta que les hablaba al principio. El predicador no es apenas un contemplativo en acción, sino el que actúa teniendo a Dios en su horizonte. Bueno, hasta acá. Las 9. Dejamos un espacio para que quiera preguntar algo. Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ricardo, este divorcio o desvinculación que uno ve ahora últimamente entre lo que se llama la pastoral y separado de la doctrina, ¿tiene algo que ver con eso de la falta de contemplación? Bueno, justamente, miren, yo para eso lo que voy a hacer es parafrasear simplemente a un gran teólogo del siglo XX que tuve ocasión de conocer, que es Brunero Gerardini. Él dio una conferencia sobre el Concilio Vaticano II diciendo que es un concilio pastoral, pero nadie sabe definir qué es la pastoralidad, ¿no es cierto? Es algo como que nadie sabe por dónde agarrarlo, es un bicho raro la pastoralidad, pero que tiene todo el peso y todas las connotaciones de una pastoralidad que en realidad es una reformulación dogmática de la fe. Ese es el problema. Es cierto que cuando yo pongo la atención tan solo en los modos de llegar y me olvido justamente de la invariabilidad de la costumbre moral, de la invariabilidad del dogma, es obvio que la doctrina no me interesa. Y por eso es que yo puedo decir con plena tranquilidad que ¿qué me importa que los luteranos hayan negado todo lo que negaron y que Lutero haya hecho lo que quiso? Lo que me interesa es unirme con ellos en el terreno de la mera pastoralidad. Porque la doctrina no importa. Uno se pregunta, ¿pero cómo dicen estas cosas? Porque no les importa la doctrina, sino meramente la acción, el puro pragmatismo, ¿no? Es importante ver eso. Ustedes vean el libro del Cardenal Sará, todos se están leyendo eso. Bueno, no soy... Che, lea el libro del Cardenal Sará, ya lo leyeron todos, ¿viste? Está bien, me parece bien. Y uno se pregunta, ¿y por qué este hombre no dice más claro? Es que hablan en estado de persecución. No sé si soy claro. Ellos dicen cosas que son muy claras, que son las que decimos nosotros acá. Pero, y dicen esto también, pero no pueden ir más allá y declarar tal por cual y punto. Estamos en estado de persecución por justamente la pastoralidad nueva, ¿no es cierto? No importa la doctrina. Y nosotros hacemos un problema doctrinal y está fuera de foco, es anacrónico eso hoy por hoy. Ese es el punto. Poncio Pilato dijo una vez, famosa, ¿no? Algo así, no importa la verdad, importa que la política funcione bien. Quicit veritas. Y funcionó mal la política, además. Quicit veritas. Porque no le interesó la verdad. Claro, sí.
Bueno, esto complica un poco, ¿no?, las cosas. Fíjense que hubo un episodio allá en el Instituto Alberto Magno de Colonia, que estaba bajo la influencia de un masón, y que son los que hacen la obra de San Alberto, e impidieron siempre que se hiciera la edición crítica de la política de Aristóteles, de San Alberto, porque no deja resquicio para una autonomía de la moral y de la política respecto de la teología sobrenatural. No deja ningún resquicio. Entonces, mejor no editarlo, mejor que no se conozca. Ese es el punto, ¿no? Pero la tendencia es justamente esta, reducir la moral a puro activismo, a pura acción, ¿no? Y por eso es que uno presencia a veces reuniones donde de lo único que se habla es de hacer tal por cual, limpiar esto, pintar aquello, llevar y traer. Y uno aparece con un texto de estos y comentando alguna otra cosa del tipo, de género, y eso es como mal visto, ¿no es cierto? Porque no interesa la doctrina. Ese es el punto. Bueno, una sí. consulta rápida. Creo que cuando en un momento hablas de la ética, de las costumbres, que hay unos principios que son incambiables, no sé en qué palabra usaste. ¿Cuáles, se pueden enumerar esos principios? ¿Dónde realmente uno puede llegar a conocer bien cuáles son esos principios que tienen que estar en todas las culturas, costumbres? Bueno, en primer lugar, hay dos niveles de estos principios, ¿no es cierto? O sea, estamos en el plano, esta pregunta se inscribe en el capítulo del razonamiento práctico, ¿no? Cómo hacer el bien y cómo evitar el mal. Bueno, justamente, ante una situación dada, lo que yo hago es observar las circunstancias y proyectar a la luz de principios inmutables la mejor solución posible ante estas circunstancias. Esos principios son de orden natural y de orden sobrenatural. Los principios de orden natural son el principio de identidad y no contradicción, y el principio de la moral, que es hacer el bien y evitar el mal. Lo que pasa es que estos tres principios se interactúan, porque cuando yo digo hacer el bien y evitar el mal, es lo mismo que hablar del principio de identidad. No puedo hacer el mal y el bien porque no son intercambiables. El bien es idéntico a sí mismo. El bien no puede ser el mal, los tres principios actúan. Pero específicamente moral es este. El bien debe ser hecho, el mal evitado. Ese es el primero. Parece como que es muy general. Entonces yo desciendo y encuentro otros, que son los 10 mandamientos. A veces uno dice, yo una vez le dije a uno, mira, haciendo los 10 mandamientos basta para ser santo. Ah, bueno, pero si es por hacer los 10 mandamientos solamente, claro, hay un programa de santidad ese. Ya uno va a cumplir con los 10, ¿no es cierto? La especificación, abajo de este, de hacer el bien y evitar el mal, están los 10 mandamientos. Los postulados de la fe, los dogmas de la fe que actúan como regla de la vida moral, ¿no es cierto? No puede haber actos humanos que contradigan las verdades de la fe. Estarían más arriba que los principios de la moral. Los postulados de la razón natural, los 10 mandamientos, en San Alberto ocupan el lugar de principios inmutables. Y por último, la observación de la realidad. Pero por ahí no te alcanza con eso. Yo llevo un pizarrón como este a la calle y voy con los principios escritos. Y viene un tipo, le roba al otro, ¿qué hago acá? Y entonces empiezo a combinar los principios. Además, si estás perdido todavía, dice San Alberto, y en esto es muy aristotélico, la experiencia moral de los hombres virtuosos. Por eso, esta moral y su política están plagadas de ejemplos tomados del Antiguo Testamento. ¿Cómo hicieron los hombres virtuosos para hacer el bien y evitar el mal? Y leyendo eso, uno ya, si le erras ahí, bueno, es como que tiene casi, no digo un catálogo de soluciones morales posibles, pero las tiene como bastante más claras las cosas, ¿no? Y después lo otro, eso, la virtud de la prudencia, no alcanzó el tiempo, uno va midiendo, ¿no? Pero la virtud de la prudencia es eso, es la capacidad de resolver rápido, inmediatamente, como si fuera un hábito incorporado, lo que es debido. Pero eso hay que practicarlo antes, hay que ejercitarlo antes, y sale naturalmente. A veces no. A veces los padres, experiencia para los padres de familia, que nosotros lo hemos visto algunas veces como padres, tenemos la intuición de que esto es malo para nuestros hijos. Y no me pidan que le expliquen el pizarrón. Le siento como el olfato, como el arquero que se tiró para allá y justo y la pegó. ¿Y por qué es eso? Porque Dios subsidia a quien está empeñado en hacer el bien querido por Dios. Dios subsidia conforme al deber de Estado, conforme a las buenas intenciones, ¿no?
O sea, no es difícil la vida moral si uno la ve así. Bueno. Esperamos el aplauso para...